Vamos a Lucas 18, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y como les decía hace un momento, hace una semana comenzamos o intentamos comenzar con la predicación. Sin embargo, como el tema es acerca de la oración, me vi en la necesidad de hacer una introducción pequeña, dije yo, pero que esa introducción me llevó toda una predicación. Entonces ahora sí espero entrar directo con el texto, ¿sale? Lucas 18, por favor, versículo 1. ¿Están conmigo? ¿Sí están despiertos o no, iglesia? ¿Amén? Muy bien. Dice así, vamos a leerlo juntos. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Déjenme orar. Padre bueno, gracias. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das de estar delante de tu iglesia, Señor, abriendo las Escrituras, Padre, y en mis limitaciones poder explicar qué es lo que tú quieres enseñarnos. Padre, ayúdame que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando por medio de mí. Y ayuda a tu iglesia, Señor, a escuchar atentamente las palabras de tu perfecta ley, Señor, para ser transformados para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Titulé la predicación esta tarde: siendo pertinentes en la oración. Perdón, siendo impertinentes en la oración. ¿Alguien sabe qué es impertinente? Insistir. ¿Qué más? Fuera de lugar. Fuera de lugar, sí. Algo molesto. ¿Han tenido en sus vidas gente impertinente? Ok. A lo mejor te preguntas, pastor, ¿y por qué la predicación se llama siendo impertinente en la oración? La semana pasada estuvimos leyendo este texto. Sin embargo, yo les tuve que enseñar primero a que teníamos en primer lugar que orar, porque esta predicación de esta tarde nos va a enseñar que debemos orar en todo tiempo, pero va a agregar otra cosa: y no desfallecer, dice el versículo 1. ¿Lo tienen ahí conmigo? Vamos a leerlo juntos. Jesús les contó una ¿qué? Una parábola. Esto, ¿qué es una parábola? Es una enseñanza que no es real, pero que se toma como de la ficción para enseñarles una verdad eterna. Jesús les cuenta una parábola para enseñarles, y hay dos enseñanzas en esta parábola. Número 1, que debían ¿qué? Orar en todo tiempo. Y número 2, no desfallecer. Por eso la semana pasada tuve que enseñarles a que teníamos que orar, y estuvimos viendo algunas circunstancias de lo que nos lleva a la oración, de qué es la oración y el propósito de la oración. Ahora, antes de continuar, iglesia, quisiera preguntarte algo. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Ok, casi la mayoría. Tú que estuviste la semana pasada y que escuchaste la predicación de la semana pasada, ¿transformó algo tu vida de oración? Piensa, no me contestes, porque, o si quieres contestarme, contéstame, no importa. Pero mi idea de preguntarte esto es porque quiero que la palabra de Dios realmente sea impertinente en tu vida, que sea constantemente
llegando en tiempo y fuera de tiempo a tu vida, incomodándote en tu vida para que tengas una transformación en tu vida. La semana pasada preguntaba aleatoriamente y decía, aún jugando como en forma de broma, ¿quiénes oraron 5 minutos? ¿Quiénes oraron 10? ¿Quiénes oraron 15? Bueno, la idea de las predicaciones cada semana, iglesia, es que tú puedas escuchar lo que Dios quiere para tu vida, atesorarlo en tu corazón y una tercera cosa, ¿qué sería? Vivirlo, practicarlo, ser transformados en la palabra de Dios. La semana pasada, como te lo digo y voy a ser muy repetitivo, te enseñé acerca de la oración y uno de los propósitos que yo quería y que estoy seguro que es parte de la voluntad de Dios es que tú hayas orado. De eso se trata. Te enseño de la oración para que tú hayas orado. Y mira, me encanta la alabanza. ¿Cuántos disfrutaron la alabanza el día de hoy? Yo la disfruto todas las semanas, pero aún si no la disfrutamos, gloria a Dios, porque no es para nosotros, es para el Señor. Pero la disfruté muchísimo. Y me encanta cuando el hermano pone canciones con unas letras que yo voy a utilizar después en la predicación. Y decía una canción, quiero conocerte más y más. ¿Cierto o no? Y mira, yo volteé a verlos y la mayoría de ustedes estaba entrado en la alabanza y estábamos adorando al Señor y decíamos, quiero conocerte más y más. Quiero preguntarte algo, ¿lo hiciste en la semana? No me contestes, reflexiona. Porque siempre quiero llevarte a la reflexión de lo que estás haciendo, iglesia. Yo no quiero que seamos una iglesia que hace las cosas por hacerlas. Quiero que veamos en la palabra de Dios, no en mis opiniones, no en lo que yo te enseño, sino en la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y me encanta que cantemos y que levantemos nuestras manos. Y mira, la iglesia estaba entregada en adoración y yo doy gracias a Dios por eso. ¡Qué bueno! Gracias a Dios por la vida de los hermanos que nos dirigen semana tras semana en adoración. Por cierto, ¿les has dado las gracias de cómo te ministran delante de Dios? Si no lo has hecho, no te vayas a darle las gracias. Y darle gracias a Dios por su. Pero cantábamos y decíamos, Señor, quiero conocerte más y más, quiero alabarte, quiero estar en tu presencia, y un montón de poesía increíble que le cantábamos al Señor. Pero la pregunta radica en, ¿lo haces, iglesia? ¿Durante la semana lo estás haciendo o solamente los domingos estás cantando algo que no estás viviendo durante la semana? Ese es el problema, ¿verdad? Pero hoy te quiero animar delante de Dios y de parte de Dios, porque la palabra es de parte de Dios, a que lo hagas. Desde la semana pasada estoy intentando animarte a que ores. Si orabas 5 minutos, ora 6, y mañana vas a orar 7 y después 8, y disfruta y deleítate en la oración, porque es tu Padre el que te está escuchando. Es tu Dios al que dices alabar, al que dices querer conocer más y más. Es Él el que te está esperando para que tú vayas delante de Él y derrames tu corazón en oración. La semana pasada entonces empezamos con el tema de por qué orar, cómo orar y de qué manera hacerlo. Y esta tarde quiero enseñarte acerca de no desfallecer. ¿Ustedes conocen la Torre Eiffel? La mayoría de ustedes la conocen. ¿Han ido a visitarla? Benditos aquellos que han podido ir a visitarla, qué bueno. Ahora, yo no he ido, pero la busqué en Google. Y es bien interesante porque es una cosa increíble la Torre Eiffel. Bueno, sí se ve por fotos, imagínense presencialmente, se ve mucho mejor, yo creo. Ahora, aunque fue en un tiempo récord en que la construyeron, ¿alguien sabe cuánto tardaron? Tardaron aproximadamente 3 años en construir la Torre Eiffel. Ahora, ¿qué quiero enseñarte con este pequeño ejemplo? Las buenas cosas cuestan trabajo, tiempo, esfuerzo, dinero e inversión en todas las áreas de la vida. Las cosas que valen la pena van a costarte mucho trabajo. Y hoy quiero enseñarte, o desde la semana pasada he querido enseñarte que la oración vale la pena. Y te va a costar mucho, porque para tu carne no va a querer hacerlo.
Porque en tu carne no es cómodo ponerte a orar, pero vale la pena orar. No solamente la Torre Eiffel, vamos a algo más bíblico. ¿Te acuerdas del arca de Noé? ¿Alguien sabe cuánto tardó Noé en hacerla? Fuerte. Aproximadamente 100 años. 100 años, iglesia, aproximadamente, mientras se construía esa arca. No fue de un día para otro, no es que Dios mágicamente apareció el arca, aunque pudo haberlo hecho, pero permitió que Noé trabajara y se esforzara y tardó 100 años en construir el arca de Noé. ¿Alguien sabe cuántos años tenemos como iglesia? 6 años. Mira, cuando empezamos no teníamos lo que tenemos ahorita. Y esperamos el día de mañana poder tener más espacio, poder tener más cosas para la gloria de Dios y para tu comodidad también. ¿Qué quiero enseñarte con todos estos ejemplos? Iglesia, las cosas que valen la pena van a costarte trabajo. Con la oración debe de ser lo mismo. Versículo 1, respecto a esto. Bueno, antes, es que hay tantas cosas que quiero decirte de la oración. Vamos a aprender dos cosas aquí. Bueno, vamos a aprender más, pero quiero introducir con esto. La oración se dirige hacia dos lados, no dos extremos, pero hacia dos lados. En la Biblia vamos a aprender que Dios nos pide que estemos orando constantemente, como lo vamos a ver aquí ahorita también. Pero también las Escrituras nos van a enseñar que Dios es soberano y que en su soberanía Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y de la manera que Él quiere. Dios no nos tiene que pedir permiso para hacer lo que Él quiera. Sin embargo, están estas dos áreas que puede parecer como que no podemos conciliarlas. Bueno, Dios me pide que esté orando y que insista y que sea impertinente, pero Dios también me dice que Él ya tiene prácticamente todo predestinado y Él sabe lo que va a pasar y esto es para su gloria y para su honra. ¿Cómo conciliamos estas dos ideas? Entonces, esto va a ser mi trabajo que quiero hacer esta mañana o esta tarde. Me va a costar un poquito porque son cuestiones teológicas muy profundas, pero quiero hacértela muy entendible y muy sencilla para ti. ¿Cómo vamos a armonizar esto? Lo vamos a ver ahorita. Versículo 1, por favor. Dice así, perdón. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían ¿qué? Orar en todo tiempo y no desfallecer. Déjame enseñarte lo primero aquí. ¿Alguien le ha pedido a Dios algo y todavía Dios no le responde? Mira, yo sí tengo muchas cosas que le pido al Señor y todavía no me responde. Y lo primero que Dios nos quiere enseñar es, o como lo tengo yo aquí, es, iglesia, mira, no sé qué necesitas. No sé qué le has pedido a Dios en oración durante todos estos años. O qué le vas a pedir a Dios en oración, pero no te rindas. No te rindas porque Dios está escuchando. No te rindas porque tu Padre está escuchando lo que tú necesitas y sabe lo que tú necesitas. Y esto es lo primero que Jesús les está enseñando. Debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. Esto es la idea. Dios quiere que nosotros estemos orando constantemente. Déjame te pongo un ejemplo. Como comentábamos arriba, para muchos proyectos de vida nos van a costar trabajo, ¿cierto o no? Alguien dígame, ¿el trabajo cuesta trabajo? Ir a trabajar cuesta trabajo, ¿no? Bastante, y más cuando madrugas. Por eso a mí no me gusta trabajar, no sé qué, sí me gusta trabajar. Cuesta mucho trabajo, pero ¿por qué seguimos trabajando? Porque lo necesitamos, porque tenemos metas, porque depende nuestra familia de nosotros, etcétera, etcétera. No solamente porque cuesta trabajo, nos rendimos, ¿o sí? La escuela, para los que estudian, ¿es fácil estudiar? No, bueno, más o menos.
Deja que crezcan y va a ser más difícil, no se crean. Pero la verdad es que estudiar no es nada fácil. Mira, lidias con maestros, lidias con situaciones, lidias con un montón de gente y no es fácil estudiar, no es fácil pasar de grado. Sin embargo, ¿dejaron de hacerlo? No dejamos de hacerlo. En el trabajo, en la escuela, proyectos de vida. Quizás tú tienes un proyecto, un negocio, lo que sea, pero sabes que vale la pena y te vas a rendir. No, de la misma manera quiero que lo veamos aquí. Jesús quiere que lo veamos de esta manera. No sé qué estás orando, pero no te rindas. No te rindas en la oración. Este es el punto que Dios quiere enseñarte. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque somos muy dados a orar y a desanimarnos muy rápido. Llegamos y oramos delante de Dios y decimos: Señor, ayúdame a... Y tú pones lo que tú le quieras poner. Ayúdame a hacer esto, ayúdame a quitar esto de mi vida. Pero oramos una vez. Quizás oramos 2 veces. Y si bien nos va, quizás oramos 3 veces. Pero Dios no transforma nada en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Nos rendimos. Dejamos de orar. La idea o lo que Dios quiere es que no desfallezcamos en la oración. Para la oración, iglesia, van a venir retos muy difíciles. El mundo es uno de los retos más grandes que nosotros podemos tener. Satanás, ¿tú crees que está a gusto cuando nosotros le decimos, cuando nosotros vamos a orar? Satanás no quiere que oremos. Tu carne no quiere que ores. Hincarte en oración, estar en oración, pasar tiempo en oración, no es algo que tu carne va a disfrutar hacer. Pero Dios quiere que no te rindas. ¿Has visto la película Desafío a los Gigantes? No sé si alguno la ha visto. Si no la han visto, véanla. Es muy buena película. Hay una escena muy emotiva en esa película. Está el entrenador, es un equipo de fútbol americano. Y está el entrenador y hay un chistosito. Siempre en un grupo de jóvenes hay un chistosito. Y también de adultos. Y el entrenador agarra ese chistosito y dice: ven para acá. Y lo pone a que cargue a otro encima de él y avancen durante prácticamente todo el campo. Ahora, es una escena muy emotiva porque el cuate se cansa y va como a la mitad, y el cuate está cansado porque está cargando a alguien y va como en cuclillas, como tipo hincado, va avanzando así. Ahora, es bien interesante y bien emotiva esta película. ¿Por qué? Porque el entrenador llega a un punto donde se empieza a rendir y el entrenador le empieza a decir: no te rindas, no te rindas, no te rindas. Y hay un montón de cosas en esto, pero yo veo a Dios así como Él, así como el entrenador. Mira, yo no sé qué has estado orando, iglesia. Yo no sé qué necesidades tienes en tu vida, yo no sé qué peticiones tienes en tu vida, pero yo veo a Dios por medio de esta parábola enseñándonos y diciéndonos: no te rindas, no dejes de orar. Quizás tú le estás pidiendo a Dios por un milagro de salud, quizás le estás pidiendo a Dios por un milagro en tu vida, quizás le estás pidiendo a Dios que te transforme porque ni siquiera tú te soportas, o yo no sé por qué, pero que te transforme. Y parece que no hay cambios en tu vida y parece que las situaciones no han cambiado, pero yo veo a Dios como ese entrenador diciéndote: no te rindas, no desfallezcas en la oración, sigue orando. Aunque parezca que tu familia no esté cambiando, aunque parezca que tu propia vida no está siendo transformada, aunque parezca que las situaciones no están siendo transformadas, Dios nos dice: no te rindas. Déjame, te llevo un texto bien especial que nos enseña de esto. Acompáñame a Daniel, por favor. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 10, por favor. Y mira lo que Dios hace y promete respecto a la oración. Daniel 10, versículo 12. ¿Están conmigo? Leamos juntos. Entonces me dijo: ¿quién está orando ahí?
yo sé que no tenía el contexto, pero quien está diciendo esto es un ángel. Esto le está diciendo este ángel a Daniel estas palabras. Entonces me dijo: no temas, Daniel. Y fíjate la razón por la que le dice que no tema. Porque desde el primer día que ¿qué? Te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Fueron oídas. En resumidas cuentas, ¿qué hizo Daniel? Se humilló y oró. Por eso, iglesia, Jesús en esta parábola nos enseña que no tenemos que desfallecer en la oración. Y mira qué promesa tan más grande para nuestra vida. No temas, porque desde el primer día, mira, iglesia, desde el momento en que te pones a orar, Dios está contestando tus oraciones. Desde el momento en que decides entender y humillarte delante de tu Dios y ponerte a orar por esa necesidad que tú tengas, Dios está escuchando y contestando tus oraciones. Y más adelante vamos a ver cómo contesta Dios, porque Dios tiene maneras de contestar a nuestras oraciones. Pero Dios siempre contesta a nuestras oraciones, siempre. Por eso la necesidad constante de estar orando. Porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron ¿qué? Oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Uno de los peligros de la oración y de por qué muchas veces desfallecemos es porque Dios no contesta como nosotros esperábamos que contestara. ¿Y sabes quién utiliza eso? Satanás. Satanás utiliza eso para decirte: Mira, cuando parece que Dios está en silencio, aún así Dios está contestando tus oraciones. Pero cuando parece que Dios está en silencio, Satanás susurra a tu oído y te dice: mira, no vale la pena seguir orando. ¿Para qué oras? No cambia. Mira, o estás orando por tu esposo y no cambia. Estás orando por tu esposa y no cambia. Estás orando por tu trabajo y te va igual. Estás orando por tu escuela y parece que nada está cambiando. Pero Dios nos promete algo. Dios está escuchando cualquiera que sean nuestras oraciones. Y mira, iglesia, eso debería traer una esperanza increíble a tu corazón. ¿Has estado con personas con las que quieres hablar y te ignoran? Bueno, Dios no es así. Se siente feo cuando tú quieres platicarle a alguien algo y esa persona no te recibe para que le escuches. ¿Cierto o no? Bueno, pero con Dios no es así. Y eso debería ser un ánimo a nuestro corazón para poder estar delante de Él de rodillas, porque Dios nunca nos va a rechazar. Todo lo contrario. Cuando todos quizás nos rechazan, cuando nadie nos quiere escuchar, Dios está ahí para escuchar. Número 2. Vamos a leer el versículo 2, por favor. Avancé un versículo, iglesia, y el tiempo se me está terminando. Versículo 2 de Lucas 18, por favor. Ahora, fíjate de qué manera Dios pinta las cosas. En este caso Jesús, obviamente. Fíjate de qué manera, bienvenidos, que Dios les bendiga. Fíjate de qué manera Jesús está pintando la situación. Es una situación nada fácil. Versículo 2. Había en cierta ciudad un juez, y fíjate cómo lo describe. Número 1. ¿Era un buen hombre? No, no era un buen hombre. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda, ¿qué hace? O sea que por venir continuamente. Número 1, iglesia, yo te decía que no sé qué necesitas, pero que ores y no te rindas. Número 2, aquí en mis puntos que tengo en la predicación: no importa qué tan difícil se vea el panorama, sigue orando. Mira, no importa qué tan difícil se vea lo que tú le estás pidiendo a Dios. Para Dios nada es imposible. ¿Sabías eso? Nada es imposible. Para Dios nada es imposible. No importa qué tan difícil se vea el panorama, no importa qué tan difícil se vea la situación
por la que tú vayas atravesando, por la que tú estés atravesando, tienes que confiar en una cosa: para Dios nada es imposible. Y Dios nos enseña y nos dice que sigamos orando. Y mira, Jesús nos pone aquí una escena bien trágica. Y es una escena bien difícil. ¿Por qué? Vamos a desmenuzarlo un poquito. En primer lugar, esta mujer tenía todo en su contra. Número uno, era mujer. Lamentablemente, en aquella época era bien difícil esta situación. Entonces, número uno, era una mujer. ¿Qué pasaba que era una mujer? Bueno, que ella no podía entrar en la corte y defenderse. Ella no podía estar. Quería que un juez le hiciera ¿qué? Justicia. Tristemente, ella no podía entrar en la corte, porque en la corte entraban solamente los hombres. Entonces, desde ahí prácticamente ella tenía perdido su caso. ¿Por qué? Porque no se podía defender. Número dos, esta mujer era, ¿cómo la describe? Aparte de que era mujer, ¿era qué? Viuda. Todavía para acabarla de amolar, esta mujer no tenía un hombre que la defendiera, que la cuidara y que la protegiera. Por eso, la Biblia, no sé si tú lo sabes o lo has leído, el grupo de personas más protegidos delante de Dios son los huérfanos y las viudas. Huérfanos y las viudas. Aún menciona más el Señor estos dos grupos que las personas de la tercera edad. Huérfanos y las viudas, el Señor protege. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común estos dos? Que no tienen un nombre. Los huérfanos no tienen padres o un padre que los cuide, y las viudas no tienen un nombre que les dé su protección. Esta mujer lo tenía todo en contra. En tercer lugar, porque hay muchas cosas, había un político, y este político o este juez era corrupto. Algo que ya no pasa hoy en día, pero que en aquel tiempo sí pasaba. No, la verdad es que es muy parecido a hoy, ¿no? Jueces corruptos que se dejan sobornar, que no hacen lo que es correcto, que tuercen las leyes, etcétera, etcétera. Este es el panorama de la mujer. Esta mujer necesitaba justicia, pero tenía todo en su contra, porque era mujer, porque era viuda y porque tenía en su contra a un político que era totalmente corrupto. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con este panorama? Iglesia, yo no sé cuál es el panorama que tú tienes en tu vida, pero conozco quién es Dios, y eso importa más. Yo no sé qué panorama tienes en tu vida, yo no sé por qué estás orando, y perdón por ser tan repetitivo en esto, pero de esto es lo que el Señor nos enseña. ¿Te acuerdas el pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto? El pueblo de Israel le pidió a Dios por liberación, y Dios manda a Moisés, y Moisés los guía a la liberación. ¿Y a dónde los lleva? ¿Te acuerdas? Siempre lo menciono, pero antes del desierto se toparon con algo. ¿Qué fue? El mar. El mar. La situación parecía estar difícil. ¿Y te acuerdas qué hizo Moisés? Ahora, eso lo hizo Dios. Pero ¿te acuerdas qué hizo Moisés antes de todo esto? Oró. Y le dijo a Dios: yo no sé qué voy a hacer ni dónde me metiste. Mira, iglesia, las situaciones que puedas estar viviendo en tu vida, si estás enfermo, probablemente es porque Dios está permitiéndolo para algo más grande, para su gloria. Si estás pasando por tribulación y no tienes trabajo, probablemente Dios está haciendo eso para su gloria. Si estás teniendo problemas familiares, probablemente Dios está permitiendo eso en tu vida porque quiere exaltarse para su gloria con algo mayor. Pase lo que pase, que tú estés viviendo, que tú vayas a pasar, es por un propósito eterno para la gloria de Dios. Pero sobre todo, Dios quiere que vayas en oración y confíes en Él, y Él va a hacer. Ese es el punto. Ese es el punto de por qué estás viviendo. Mira, cuando nos está pasando algo, siempre decimos delante de Dios: ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y a veces Satanás nos engaña tanto que nos aleja de Dios. Mira, ¿para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué sigues orando? Nada cambia. Pero Dios nos enseña que no importa cuál sea el panorama. Mira, Dios es excelente y es un especialista en los casos más difíciles. Ahí está Pablo, ¿te acuerdas de Pablo? Pablo asesinaba a cristianos, y al finalizar después de que se encuentra con Cristo, ¿qué pasa? Ahora Pablo es el que va y enseña
acerca de lo que estos cristianos enseñaban. Amado hermano, tú y yo vamos a tener situaciones así. Quizás, como te lo decía, tu vida está pintando muy difícil, quizás no tienes trabajo, quizás no tienes dinero, quizás estás en la mediana edad de tus 20 o de tus 30 cuando no sabes ni qué vas a hacer con tu vida. No sabemos, o de tus 40, o de tus 50, o de tus 60, todavía esa es la mediana edad. Pero Dios tiene algo para ti. Sigue orando. Parece que el problema de esta mujer no tiene solución, pero Dios nos enseña que sea lo que sea que nos esté pasando, por muy oscuro que parezca el panorama, el Señor quiere enseñarnos una cosa en esta palabra. Bueno, dos: orar y seguir orando. Eso es lo que tenemos que hacer. Acompáñame a Daniel, por favor. Daniel 6. Perdón. Daniel 6:10, por favor. Quiero enseñarte este texto acerca de cómo Daniel tomó la situación y el panorama que tenía delante de él tan difícil y qué fue lo que hizo. Versículo 10, ¿están conmigo? Vamos a leerlo juntos, por favor. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Perdón, no te aclaré el contexto. Daniel tenía enemigos. Yo sé que ustedes han leído el libro de Daniel un montón de veces, pero para los que no lo han leído, se los platico. Daniel tenía muchos enemigos porque Daniel obedecía a Dios y le iba bien. Y estos enemigos querían hacer caer a Daniel, pero no le encontraban la manera. Pues, ¿en qué lo hacemos caer? Porque Daniel era un hombre íntegro que hasta cierto punto hacía casi todo bien. Ahora dijeron, vamos a hacer algo porque en esto va a caer. Y envenenaron la mente del rey y le dijeron, no, rey, mira, fíjate que la gente no tiene que adorar a nadie más que no seas tú. Entonces te animamos a que firmes un escrito, un edicto, donde diga que todo aquel que esté adorando a otro Dios se ha echado al foso de los leones. Este es el contexto, ¿sale? ¿Sí me entendieron todos? Sí. Ok, vamos ahora hacia el 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, fíjate, se entera Daniel de que si sigue orando y adorando a Dios, se va a morir. Vamos a ver qué hizo. Entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, ¿qué hizo? Qué fuerte este texto. Mira, yo no sé cuál es el panorama que tú tienes, pero si un hombre que estaba al borde de la muerte nos enseña que orar es lo mejor que podemos hacer, yo creo que tenemos que orar. Y esto lo estoy hablando de Daniel. Ahorita voy a mostrarles el texto de Jesucristo, pero estamos hablando ahorita de Daniel. Mira, Daniel la tenía difícil, iglesia. A Daniel lo iban a matar si seguía orando. Daniel no tenía permitido de parte del gobierno seguir orando delante de Dios. Y este hombre, en vez de decir, híjole Dios, me fallaste, mira si yo soy el que voy a la iglesia, mira Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Mira, no, Daniel no hizo esto. Dice la Biblia que Daniel, en vez de quejarse, en vez de perder el tiempo, en vez de hacer cualquier otra cosa, en vez de deprimirse, en vez de decir, mira Dios, parece que no me has escuchado mis oraciones, mira Dios, parece que no sirve de nada que esté orando. Dice la Biblia que Daniel, cuando se entera de que lo van a matar, con más razón se pone a orar. Y estas enseñanzas, o esta misma enseñanza, es la que Dios quiere de nuestra vida, iglesia. Yo no sé qué tienes, como te lo he estado diciendo, yo no sé qué vas a tener, pero sí te enseña Dios que tienes que estar orando delante de Él y no desfallecer. No te rindas orando nada más una o dos veces. Sé impertinente en la oración, a tiempo y fuera de tiempo, y ahorita vamos a ver esto, pero continúa orando. No te desanimes solamente porque no estás viendo ahorita lo que Dios está prometiendo y está haciendo en tu vida. Abraham le dijo en Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a enviar a otro lugar y te voy a bendecir con muchos hijos y serán como las estrellas o como la arena del mar.
¿Sabías que Abraham no vio eso cumplido? Murió muchísimo antes de poder ver eso cumplido. Pero confió en Dios. A pesar de que Abraham no pudo ver con su propia vista y en su tiempo lo que Dios le había prometido, Abraham confió en aquel que lo había llamado a hacer lo que tenía que hacer. Amada iglesia, si Dios te pide que ores y que no desfallezcas en la oración, es porque Dios sabe que esto te hace bien primeramente a ti. Porque mira, a Dios no le afecta si oras o no oras. ¿Sabías eso? Dios no necesita de nuestras oraciones para ser Dios. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Dios es Dios, con y sin nosotros. Somos nosotros los que estamos necesitados de Él. Somos nosotros los que necesitamos derramar nuestro corazón cuando estamos tristes, desanimados, angustiados, en problemas, y aún cuando estamos gozosos. Iglesia, sea la situación que tengas, no te rindas. Y quiero resaltar algo aquí. Tus circunstancias, iglesia, no deben cambiar tu convicción de oración. Tus circunstancias, lo que estés pasando, no debe cambiar tu convicción. Si es que es una convicción, tu convicción de oración. Más bien es Dios por medio de tu oración que va a poder cambiar tus circunstancias. Pero muchos cambiamos. No, es que mira, Dios no me contesta, pues ya mejor ya no oro. No, mira, es que está pasando esta situación en mi vida, ya no tengo tiempo para orar. No, que no sean tus circunstancias las que cambien tus convicciones. Que sea tu convicción y Dios por medio de tu convicción de oración la que cambie tus circunstancias en medio de cualquier situación que estés pasando. Una más. Volvemos a Lucas 18, por favor. Y mi tercer punto es: ora hasta cansarte, ora siendo importuno, ora en el día, en la noche, en la madrugada. En resumidas cuentas, ora en todo tiempo. Mira lo que hace esta mujer. Versículo 3, Lucas 18:3, ya lo leímos, pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, ¿cómo? Hasta ahí. Y me encanta esta palabra. Venía al juez constantemente. Mira, esta mujer sabía que necesitaba un milagro. Por todo lo que ella tenía en contra, necesitaba un milagro. Pero esta mujer no se rindió. Esta mujer fue inoportuna, y ahí mismo lo dice el texto. Constantemente orando. Versículo 4. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda, ¿qué? No sea que por venir continuamente. Iglesia, Dios nos enseña que debemos orar todo el tiempo. Dios no está peleado con que le pidamos, al contrario, es un padre que se deleita en que sus hijos dependan de Él. El problema de hecho radica en justamente lo contrario, en que queremos ser independientes delante de Dios. Y cuando somos independientes delante de Dios, pues la vida no va bien. Acompáñenme a Filipenses 4, por favor. ¿Sabes quién es un ejemplo de impertinencia e inoportunidad? Algunos niños, o la mayoría de los niños. Mira, todos los niños son impertinentes. Déjame te explico por qué y en qué sentido. Insistentes. ¿Has escuchado a los niños que están y te agarran o y te agarran de la ropa, te están moviendo, o van donde tú estás y te están pegando, quieren llamar tu atención? ¿Los has visto o los conoces?
Y mira, están y ¿cómo es las mamás? Porque son más con las mamás. Pero están ma. Y una de dos. O las mamás son como el rey injusto y dicen, ya me cansó. Y le dan una tunda. O la otra opción más viable es, le ponen atención. Y dicen, a ver, ¿qué quieres? Y ya, nada. Ya. Solo quería tu atención. Este es el tipo de impertinencia que necesitamos con Dios. Solamente que Dios es perfecto y Dios no es un juez injusto. Y Dios no es como nosotros, que no tiene paciencia. Dios tiene paciencia y una paciencia eterna. Mira, si sigues aquí vivo después de todo lo que haces entre semana, es porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Mucha. Dios es bueno. ¿Estás en Filipenses? Sí. Filipenses 4, por favor, versículo 6. Dice así: por nada esté. ¿Qué es afanoso? ¿Alguien sabe qué es afanoso? ¿Has estado así? Mira, estoy afanado. Mira, a lo mejor no tengo trabajo y me afano. A lo mejor tengo un montón de deudas que pagar y me afano. A lo mejor tengo mucho que hacer y me afano. Cualquier cosa a veces nos afana en la vida. Dice la Biblia, por nada estén afanosos. Por nada. Por nada, porque a veces vamos con Dios y le decimos, Dios, es que tú me tienes que entender, por esto sí tengo que estar afanado. Y Dios dice, no, por nada. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, ¿mediante qué? Hasta ahí. Mediante oración y súplica. ¿Y qué debe de contener esa oración y súplica? Acción de gracias. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Delante de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Y esto es la clave de la oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y aquí está el meollo del asunto con la oración. Iglesia, la oración no es hacerle manita de puerco a Dios hasta que me cumpla lo que yo quiero. Porque Dios es soberano. Eso es lo que te quería enseñar al inicio. La oración, o uno de los propósitos de por qué oramos, no es doblarle la mano a Dios hasta que Él se rinda y nos diga, está bien, sí, voy a cumplirte tus caprichos. No. Algo que quiero hacer hincapié también es que Dios no va a conceder algo que vaya en contra de lo que Él es o de quién es Él en su persona y en su voluntad. Por ejemplo, tú puedes estar orando y molestando a Dios constantemente diciendo, Señor, que se muera mi esposo, Señor, que se muera mi esposa, Señor, que se muera fulanito, el que más te cae gordo, y probablemente Dios no va a conceder esas peticiones de tu corazón. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? Dios no va a conceder algo que no esté conforme a su voluntad y que obviamente vaya en contra de su voluntad y lo que Él ha establecido con cada uno de nosotros. Dios no cumple caprichos y Dios es soberano en medio de cualquier situación. Esto en la oración lo tenemos que entender. Entonces, pastor, ¿por qué oramos? Bueno, oramos porque Dios nos pide que oremos y porque es un mandato, y oramos porque hay bendición en medio de la oración. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus oraciones y súplicas con acción de gracias, y hay un resultado de hacer esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mira, parece que no está cambiando la situación, pero hay algo en tu corazón, y yo sé que lo has experimentado muchas veces, que mira, estás orando delante de Dios y dices, Señor, no sé por qué está pasando esto, no sé por qué tengo esta enfermedad, no sé por qué tengo esta situación, no sé por qué no tengo dinero, no sé por qué no tengo trabajo, pero aquí estoy delante de ti. Y mira, ¿sabes qué Dios hace? Probablemente Dios no va a transformar tus situaciones en un abrir y cerrar de ojos, aunque puede hacerlo. Pero lo que Dios sí va a hacer, porque eso es algo que Él ha prometido, es darte paz, una paz que el mundo no entiende. Y yo no sé si te ha pasado, pero espero que sí. Si no te ha pasado, espero que la experimentes algún día. Pero esas veces es cuando, mira, no tienes ni un peso en la bolsa, pero vas caminando y confiando en Dios, porque sabes que Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios pone una paz en tu corazón y en tu mente que ni tú entiendes. Oye, pero ¿por qué no te preocupas
No sé. Oye, mira, no tienes ni para comer mañana. Bueno, no sé. No tengo yo nada, pero Dios es el dueño del universo y algo va a hacer. Mira, estás enfermo, te está pasando esto. Mira, a lo mejor te dieron un anuncio de una enfermedad para muerte, por ejemplo. Y mira, Dios puede transformar eso. Dios es doctor de doctores, médico de médicos, Él sabe lo que hace. Pero quizás Dios no transforma tu vida en ese momento y no te sana en ese momento. Pero ¿sabes qué sí va a hacer Dios? Darte paz y seguridad en tu corazón. Y la gente va a llegar y te va a decir, oye, pero si estás enfermo, casi muriéndote, ¿por qué no estás preocupado? Y entonces tú, con todo el corazón y con toda la convicción, vas a decir, no sé, pero sé que si me muero me voy a ir a su presencia. Eso es lo que Dios hace por medio de la oración. Más allá de que quizás Dios sí concede las peticiones de tu corazón. Por último, confía en que Dios escucha y va a atender tus oraciones. Versículo 6. El Señor dijo ahí en Lucas 18, escuchen lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia, ¿a quiénes? A sus escogidos. Y esto lo tengo que enfatizar mucho. Dios hace justicia ¿a quiénes? A sus hijos. Asegúrate de estar dentro de este círculo, porque Dios va a hacer justicia a sus escogidos. Mira, yo no sé qué le has estado pidiendo a Dios. A lo mejor hay alguien que te ha lastimado, hay alguien que te ha hecho bastante daño. Puedes confiar en algo. Dios te va a hacer justicia. Mira, a lo mejor tus trabajos son injustos, tu patrón es injusto, tu esposa es injusta, tu esposo es injusto, tus padres son injustos. Yo no sé quién es injusto en tu vida. A lo mejor hasta tú. Y Dios te elimina de esta tierra en su justicia. Cuidado en pedirle justicia a Dios también, porque a lo mejor ahí entramos nosotros. Pero yo no sé qué está pasando en tu vida. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor estás pasando situaciones familiares difíciles, pero mira la promesa que Dios nos da, y es: Dios va a hacer justicia a aquellos que claman. ¿Cómo? Dos cosas de las que tienes que estar seguro. Asegúrate de ser su hijo y asegúrate de clamar a Él de día y de noche. Amados hermanos, no te conformes con una oración express. No te conformes nada más con ir un día a orar delante de Dios y después decir, Señor, pero es que tú nunca contestas, no vale la pena. No te conformes con tan poco. Si de verdad eres un hijo de Dios, si de verdad estás anhelante de conocer a Dios como lo cantamos aquí hoy y como lo has cantado tantos domingos, si de verdad ese es tu caso, entonces vas a ir día y noche delante de Dios a clamar por aquella situación por la que estés pasando en tu vida. Y la promesa de Dios es que Dios va a hacer justicia. Y mira la pregunta retórica que sigue a continuación. ¿Se tardará mucho en responderles? Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta porque ya sabe la respuesta. Y ahí mismo lo responde Jesús. Les digo que pronto les hará justicia. Amados hermanos, Dios no retrasa su promesa. Tienes un Padre que te ama como nadie te ama en este mundo, ¿sabías eso? Tienes un Padre que te provee como nadie te provee en este mundo, ¿sabías eso? Tienes un Padre que te consuela, ¿también sabías eso? Tienes un Padre que te anima cuando nadie más te anima. Tienes un Padre que te reprende. Tienes un Padre que está a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí sabías eso? ¿Convencidos? Qué bueno que dijeron eso. Entonces, ¿por qué no vas a ir en oración? Porque si estás convencido que es tu Padre, que es un Padre bueno, te tardas tanto para ir delante de Él. Porque si estás convencido que es el único que te quiere en toda la faz de la tierra, porque nadie más te quiere en esta vida, ¿por qué no vas a Él? Si estás convencido que es el único que te va a ayudar y que es el único que puede hacer un milagro, ¿por
qué no vas a ir? Amados hermanos, acompáñenme a Mateo 7, voy a terminar con este texto. Mateo 7, versículo 7, por favor. ¿Está conmigo? Un texto bien conocido que va a reforzar nada más el deseo de orar por esos perros. Dice Mateo 7:7: pidan y se les dará. ¿Qué promete Dios a aquellos que piden? ¿Lo crees? Sí. Y perdóname estas preguntas, pero solamente son a la reflexión. ¿Y por qué no pides? ¿Te das cuenta de la ecuación tan fácil? A ver, vamos a recordar la escuela y las matemáticas. 1 más 1. ¿Qué dijo uno para lo regresa a la escuela? 1 más 1, 2. Qué fácil es, ¿verdad? 5 más 5. 138 por 146. Así de fácil es la ecuación. Al que pide, se le da. ¿Y por qué no pides? Mira, ¿tienes problemas? Pide sabiduría. ¿Necesitas trabajo? Pídelo. ¿Necesitas lo que necesites? Ahí está la ecuación tan fácil. Pidan y se les dará. Otra vez, después. Busquen y hallarán. Es fácil, ¿no? Mira, muchas veces yo te he dicho que la vida cristiana es muy difícil, pero hay otras iglesias donde la vida cristiana es muy fácil. Y acceder a Dios en oración es de las cosas más sencillas que los cristianos tenemos. Porque Dios está al alcance de un corazón contrito y humillado y de un hablar directamente con Él. Llamen y se les abrirá. Y vuelve a confirmar aquí Jesús esto. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Quiénes son papás? Mira, yo también, yo no le he dado a mi hija piedras para comer. A veces se porta mal y le quiero echar una pedrada, pero... ¿Mi hermano Enrique alguna vez dio a sus hijos piedras? A de los riñones, pero esas no valen. Emma, ¿le has dado a Emma alguna piedra cuando te pide pan? Carne. Mi hermana Blanquita, ¿le dio alguna vez en vez de carne una serpiente a sus hijos? Parece que no. Pero hay que hacerlo real. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Nadie. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? A los que le piden. Mira lo que Dios dice de nosotros. Dice que somos malos, porque ciertamente lo somos muchas veces. A pesar de cómo eres tú, dice Dios, no le das cosas malas a tus hijos en este sentido. ¿Cuánto más yo, que soy un buen padre, eso dice Dios, no yo, cuánto más yo, que soy un juez justo? No es injusto como es el juez, es un juez justo. ¿Cuánto más Él no te va a dar todo lo que necesitas, iglesia? Mi pregunta entonces es, ¿por qué no oras? ¿Por qué tenemos que rogarte casi delante de Dios que ores? Cuando eso tiene que ser como respirar para el cristiano. ¿Por qué tenemos que dar tantas predicaciones sobre la oración? ¿Por qué te aburre tanto la oración si dices que quieres ir al cielo con el Señor?
¿Por qué te aburre la oración? Pero aquí a la iglesia vienes y cantas levantando manos y quieres conocer a Dios y que su presencia y todo esto, pero eso es mentira en tu vida en la semana. ¿Por qué, iglesia, a veces tenemos una doble vida respecto a este tipo de cosas con Dios? ¿Y sabes qué es lo que me impacta en mi propia vida? Que Dios es tan bueno y tan generoso y tan misericordioso y que yo soy tan malo y tan egoísta y que me creo tan fuerte para poder ir por la vida sin detenerme a estar en su presencia durante un momento. Ahí tienes, iglesia, la respuesta. ¿Sabes por qué no tienes lo que quieres? Porque no lo pides. O porque lo que pides son para tus deleites y tus propósitos, como dirá Santiago. ¿Sabes por qué quizás la situación en tu familia no cambia? Pues porque no lo pides, y si lo has pedido, lo pides una, dos veces y a la tercera te rindes. ¿Sabes por qué tu matrimonio no ha cambiado todavía? Pues porque no eres de las personas que se hincan y se doblan en oración y claman a Dios de día y de noche. Porque ¿sabes quién es el primer interesado en que tu matrimonio sea mejor? Dios. ¿Sabes quién es el primer interesado en bendecirte? Dios. No es la empresa donde trabajas. Es Dios el primer interesado en bendecirte. Pero ¿por qué a veces no tenemos? Porque no clamamos. ¿Sabes por qué? Porque como lo vimos la semana pasada, ay, pastor, es que no tuve tiempo. Por mí no oren. Pero después vienen a consejería, y esto no es para que no vengan, sigan viniendo. Y mis pastores, que voy mal en mi vida. Ay, sí, ¿cuánto estás orando? Es que no oro. Ese es el punto. Dios responde de tres maneras: sí, no y todavía no. Pero siempre responde. A veces le vas a decir, Señor, sáname, y Dios te va a decir, no. Y eso es una respuesta. O quizás te va a decir, todavía no. O quizás te va a decir que sí, no sé. Solo Él es Dios. Dios. Y lo que tú le quieras poner ahí, dame esto, ayúdame con esto. Pero Dios siempre va a responder. Y lo último que es bien interesante, les digo que pronto les hará justicia, dice Jesús. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si el día de hoy viniera el Señor, ¿qué te va a encontrar haciendo? Orando. Digo, no quiere decir que saliendo te pongas en oración de aquí a las 12, pues si el pastor dijo que a lo mejor venía el Señor hoy, entonces que me encuentro orando hoy. Pero sabes a lo que me refiero. ¿Qué te encontraría el Señor haciendo si viene? Ojalá que sea orando, aunque estés trabajando, aunque estés estudiando, que tengas comunicación con Él constantemente. Amén. 4 cosas que aprendimos hoy. Número 1, no importa lo que necesites, ora y no te rindas. Número 2, no importa qué tan difícil se vea el panorama, tú sigue orando. Número 3, ora hasta cansarte, ora siendo inoportuno, en el día, en la noche, en la madrugada, ora siempre. Y número 4, confía en que Dios escucha y atenderá tus oraciones. Amada iglesia, yo ruego delante de Dios que esta no sea una predicación más, sino que cada predicación en tu vida transforme tu vida. Que cada predicación haga, saliendo de aquí, mira, lo más fácil es estar ahí sentado escuchando. Y créeme que estar escuchándome ahí durante una hora es un reto increíble. Y con este calor, más. Y yo les doy gracias, y doy gracias a Dios por su tiempo. Pero esto es lo fácil. Lo difícil está allá afuera. Cuando te enrolas con la escuela, con el trabajo, con los amigos, con todo, y después se llega la noche y dices, híjole, ya no oré. Bueno, mañana oro. Allá afuera está lo difícil, allá afuera está el reto. Yo le ruego a Dios que cada predicación que tú escuches la puedas meditar y pueda haber un cambio en tu corazón. Y gracias a Dios por esas manos que se levantaron hace rato cuando pregunté si hubo un cambio en tu vida de oración de la semana pasada a esta. Eso es lo que Dios quiere. Mira, no quiero que ores 3 horas como Martín Lutero, pero que puedas decir, antes oraba 5 minutos y ahora oro 6. Gloria a Dios por ese minuto extra. Antes no oraba nada, pero ahora ya estoy orando por los alimentos. Por lo que
sea que tú estés orando, vayas a orar, tú sabes.